continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, presidenta. Bien, pues iniciamos este debate de aprobación de presupuestos. Para el Partido Aragonés nos parece que lo iniciamos tarde y mal. Tarde porque entendemos que este presupuesto se podía haber traído exactamente el mismo, el 1 de enero y estar ya empezándose a ejecutar. Y mal porque las consecuencias de traerlo tan tarde y estar prorrogadas van a ser tremendas. Ustedes mismos lo dijeron en ese documento que adjuntaron, hablaban de que la prórroga presupuestaria supondría un auténtico desastre para el crecimiento de Aragón y, desde luego, creciendo por debajo de la media nacional, eso es algo que no nos podemos permitir. ¿Por qué se ha llegado a este extremo? ¿Por qué el Gobierno de Aragón ha permitido llevar el debate presupuestario a estos límites? Pues, desde luego, por la irresponsabilidad del Gobierno de Aragón y por la irresponsabilidad de un partido que ha venido a crear problemas y a poner pocas soluciones encima de la mesa. Este Gobierno es el Gobierno más sectario de la historia democrática de los gobiernos de Aragón. El señor Lambán ha radicalizado el Gobierno aragonés, lo ha radicalizado preso de los chantajes de un partido político que ha actuado en todo momento con una falta total de responsabilidad. Ha sido la crisis de los partidos de la izquierda la que ha permitido llevar al límite, al extremo, este debate presupuestario. Y era responsabilidad de este Gobierno concitar todas las mayorías que a día de hoy todavía no tiene asegurada. Y quiero recordarle al señor Lambán y al señor Gimeno que para empezar a debatir hoy este presupuesto, otros partidos responsables tuvimos que abstenernos en la votación del techo de gasto. El señor Lambán, en mi opinión y en la opinión del Partido Aragonés, ha sido un irresponsable por no haber traído los presupuestos antes y, desde luego, para nosotros tendrá que asumir por ello las consecuencias de esta tardanza. Con su actitud ha permitido que se perjudique la imagen de Aragón, ha permitido que esta comunidad sea más conocida por todos los problemas internos que están generándose en esta comunidad que por cualquier cuestión positiva que haya podido acontecer en esta comunidad autónoma, que no ha habido ninguna. Y les digo más, algo que para el Partido Aragonés es crucial, la estabilidad. La estabilidad es algo que ustedes no han podido llegar a pactar, porque ustedes habrán salvado una pequeña parte de la aprobación inicial del presupuesto, pero no han salvado lo importante que para nosotros es, para el Partido Aragonés, que es la estabilidad. Ustedes no han salvado la estabilidad de Aragón. Y ya veremos cómo acaba todo este debate. Pero, desde luego, sabemos cómo se ha empezado, con muchísimas crisis, con muchísimos problemas y, desde luego, mareando la perdiz durante 6 meses para llegar a este debate tarde, como digo, y mal. Para crear empleo y crecer, Aragón necesita de un clima de confianza que este Gobierno no sabe dar, por lo que le exigimos al presidente de todos los aragoneses mayor responsabilidad y mayor sentido común. El debate de presupuestos del 2017 se inició ya con la crisis de la izquierda el verano pasado y se cerró en falso con un pacto que no llegó ni a durar 15 días. A partir de allí se abrió completamente la barra libre de los insultos y las descalificaciones entre los dos partidos políticos. Mi compañera María Herrero recordaba algunos de los titulares que yo voy a mencionar en esta intervención. Echenique suspende a Lambán, Lambán y Echenique mantienen la Guerra Fría, Podemos pide la cabeza de Olona, Lambán endurece su crítica a Podemos, Echenique pide planta a Lambán, PSOE, PACHA e Izquierda Unida firman un pacto para presupuesto de 2017, mucha firma para tan poco acuerdo, Podemos apenas amenaza con romper el pacto, las tensiones se aceleran. El panfleto del señor Gimeno, lo recuerda, ¿verdad, señor Gimeno? Este panfleto que se buzoneó. Por fin acuerdo presupuestario y, lo último, Podemos renuncia a votar el techo de gasto y las cifras son engañosas y peligrosas. Yo entiendo que este Gobierno diga que parte de la irresponsabilidad de no traer los presupuestos a esta Cámara sea de un partido irresponsable como es
Podemos, que es verdad, ha estado más interesado en las dos elecciones generales y en sus problemas y debates internos en Vista Alegre que de lo que ocurría aquí en nuestra comunidad autónoma. Y de verdad que me cansa ya. Nos cansa y les cansa a los aragoneses las crisis constantes entre el Partido Socialista y Podemos. En definitiva, ustedes podrán salvar el debate inicial de presupuestos, pero no salvan lo importante, que es la estabilidad en Aragón. Y con esta inestabilidad y falta de certidumbre ponen en riesgo el progreso social y económico que ha habido en los últimos años en esta comunidad. 13 años de estabilidad con el Partido Aragonés y el Partido Socialista y 4 años de estabilidad con el Partido Popular y el Partido Aragonés. Y esto, ustedes, señores de la izquierda, no son capaces de conseguirlo. Aragón necesita estabilidad y confianza y necesita sentido común, que es el que les falta. Eso es lo que deberíamos esperar de un gobierno en condiciones de gobernar. Además, para el Partido Aragonés, este presupuesto tiene corto recorrido, por lo que hablar en este debate de poco o nada va a servir si el presupuesto de 2017 no se va a ejecutar. Un presupuesto de 12 meses se va a tratar de ejecutar en 3 meses y medio, con lo cual todos los que hemos gestionado sabemos que es materialmente imposible. Yo sé que el señor Jimeno me dirá, hombre, es que mucha parte del presupuesto es gasto fijo, nóminas, gasto corriente, lo sé, porque nosotros hemos gestionado muchas instituciones, pero también sé, precisamente por eso, porque hemos gestionado, que además del gasto fijo, poco o nada se va a poder hacer. Por lo tanto, olvídense de todo lo nuevo, porque poco o nada se va a hacer. Y empecemos a decirles a la gente la verdad. La verdad. Solo pido que se les diga la verdad. Que se va a perder el dinero, porque no se va a ejecutar, el de los colegios nuevos, que se va a perder el dinero de los hospitales, que se va a perder el dinero de las inversiones nuevas, que se va a perder el dinero de las convocatorias públicas que no se han tramitado a través de la tramitación anticipada. Digan la verdad, si no pasa nada. Si es que es imposible que se ejecute y todos lo sabemos, pero asuman las consecuencias de habernos llevado y habernos traído a esta situación límite. Los consejeros y el señor Sada, portavoz del Partido Socialista, en las ruedas de prensa han estado haciendo constante alusión al presupuesto de 2012 y decían, orgullosos, por fin estamos a los niveles de bienestar que había en el año 2012. Por fin hemos llegado a los niveles de bienestar del año 2012. Sí, con alusiones constantes, La señora consejera de Ciudadanía en Educación, a usted en la rueda de prensa, se lo oí decir. Y usted, señor Sada, señorías, por favor, usted, señor Sada, en el presupuesto de 2012 hablaba de recortes, hablaba de muchísimas cuestiones, con una diferencia. El presupuesto de 2012 se hizo cuando la economía aragonesa decrecía y los ingresos se desplomaron. A diferencia de ahora, que la economía crece un 2,7%, los ingresos se han aumentado por la subida impositiva de este gobierno y, desde luego, la situación económica ni es la misma ni es comparable. Y por lo tanto, hacer alusión a esa comparación, desde luego, que nos parece que no es lo adecuado. Y tengo que decirle que el presupuesto de 2012 se aprobó y se ejecutó. Ya veremos qué pasa con el presupuesto de 2017, que ya veremos si se aprueba, pero lo que está claro es que no se va a ejecutar. Eso está clarísimo. En quinto lugar, no es un presupuesto social. Para nosotros este presupuesto de verdad no es un presupuesto social. Desgraciadamente, y esto a pesar de subir el gasto no financiero, lo hemos dicho. Si comparamos el presupuesto definitivo con el presupuesto de 2017, faltan
149 millones en lo social. Faltan 132 millones de euros si comparamos el presupuesto definitivo con el de 2017, con el definitivo de 2016. Faltan 132 millones de euros en sanidad. Faltan 14 millones de euros en educación. Faltan 3 millones de euros en el INAEM. Si se compara el presupuesto de 2017 con el presupuesto definitivo de 2016. Y ya sé que ustedes me dirán, hombre, es que no se puede comparar. Pues escuchen y lean las actas del Partido Socialista en los presupuestos cuando se gestionaba el gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés. Y escuchen lo que decían ustedes, que precisamente lo que había que comparar era el presupuesto definitivo. Pues ese es el que hemos hecho nosotros, comparar el presupuesto definitivo. Por lo tanto, en el IAS, exactamente la misma cantidad para paliar la pobreza severa. Para el IAI, 46 millones, la misma cantidad que había en el año 2016. Y ustedes tienen el morro de poner 46 millones IAI y renta básica. Dejen de jugar con la emergencia social, se lo he dicho ya constantemente, dejen de jugar con la emergencia social y 19 meses después pónganse a solucionarla. Ustedes dicen que aumenta el gasto no financiero de este presupuesto y dice el señor Gimeno que lo aumenta en 250 millones de euros. Mire, señor Gimeno, yo le quiero recordar que el año pasado, un mes después de aprobarse el presupuesto, solo un mes después, la intervención general certificó un agujero presupuestario de 250 millones en el presupuesto de 2016. Y por lo tanto, si usted dice que este año se incrementa en 250 millones el gasto no financiero, o lo dedica a tapar ese agujero, o lo que nos dice que va a crecer es mentira, porque después empezará la maquinaria de modificaciones presupuestarias a tapar el agujero que contiene el presupuesto de 2017 y que contenía el presupuesto de 2016. Pero le voy a decir más. ¿Sabe qué dijo en el 2016, señor Gimeno, con respecto al gasto no financiero? Que subía 140 millones de euros, ¿se acuerda? ¿Sabe cuánto ha inejecutado de gasto no financiero en el 2017? Lo sabe. 180 millones de euros. Señores del Gobierno, dijeron que subía 140 millones de euros el gasto no financiero y han inejecutado 180 millones de euros en gasto no financiero. ¿De qué nos están hablando? ¿Qué presupuesto creíble es el de 2016 y el de 2017? Es que esto no se lo cree nadie. Nadie. Si sabemos lo que va a pasar, si no se va a ejecutar, si va a empezar la maquinaria de modificaciones presupuestarias para tapar todos los agujeros que tenía el presupuesto de 2016, que son los mismos que el de 2017. Miren, por departamentos. Vertebración, señor Soro. Dice que sube un 11%. Sube un 11%, yo no se lo voy a negar. Pero es que se recortó un 18% el año pasado, con lo cual no compensa ni siquiera la subida. En turismo, dice que sube un 16% en turismo, cuando se recortó el año pasado un 39%, por lo tanto, no compensamos la subida. En educación faltan 14 millones de euros si lo comparamos con el presupuesto definitivo. La concertada, faltan 18 millones de euros, cerca de 18 millones de euros en la concertada, y se empeñan en seguir enfrentando a las familias. Y se empeñan en seguir vulnerando su derecho a la libre elección de centro. Infraestructuras, pues claro, es que dicen que suben un 7% y hubo un tajo presupuestario del 40% el año pasado y encima lo poco que había no lo ejecutaron. En sanidad, bueno, es que en sanidad, ¿qué le voy a decir, señor Zelaya? Que usted ya no sepa, ¿verdad? Recortes, recortes, más recortes, falta dinero para nóminas, los hospitales los mismos que había en el 2016 y no se ejecutaron pasan al 2017, desarrollo rural, un presupuesto desilusionante, pero si ha habido una manifestación hace 2 días en Zaragoza, una manifestación del sector primario que pedía mejoras y que ustedes no han sabido recogerlas en el presupuesto de 2017, hacen oídos sordos a sus demandas, hay una paralización total de las políticas agrarias y medioambientales de esta comunidad. Pero se han cerrado los centros de interpretación de todos los parques naturales y protegidos de Aragón. Están cerrados ahora, en estos momentos. Capítulo 1. Bueno, no lo voy a repetir, le faltan muchísimos millones al capítulo 1. En cuanto a las empresas públicas,
creo de verdad, señores del Gobierno, que se deberían plantear un debate serio en este sentido. A nosotros nos hubiera gustado, desde luego, otro presupuesto, y vamos a intentar mejorarlo y vamos a intentar centrarlo, porque este presupuesto sigue siendo un presupuesto sectario, que deja en la cuneta a muchos aragoneses porque ustedes tienen una política sectaria a la hora de gobernar. Y desde luego presentaremos enmiendas que centren este presupuesto para compensar precisamente ese sectarismo del Gobierno. Y finalizo. No nos gusta el presupuesto de 2017, no nos gustó el presupuesto de 2010. Creemos que sus políticas sectarias dejan, como digo, de lado a la mitad de la población aragonesa. En Aragón hacía falta un presupuesto, no se lo niego. ¿Hacía falta un presupuesto? Sí, pero un presupuesto real y un presupuesto que se pueda ejecutar. Este ni es real ni se va a ejecutar. La crisis entre Podemos y el PSOE ha llevado al límite a esta comunidad. Están ustedes más preocupados por sus crisis internas y por las diferencias y problemas que hay en sus partidos que, de verdad, en solucionarle los problemas a los aragoneses. Y yo lo único que les pido es que dejen de mirarse el ombligo y se pongan a trabajar. Gracias. Gracias, señora diputada. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.